Usted está viendo UPL 360. Juan Carlos, un honor estar aquí en el programa de hoy. Así es, y hoy vamos a compartir un tema muy interesante. Liderazgo y medios de comunicación. Y medios de comunicación. Y tenemos en esta ocasión invitado a Nelson Perdomo, un hombre de medios que está en Orlando, Florida. Sin duda, en su momento vamos a dialogar con este hombre de los medios de comunicación, un periodista prominente, líder, que sin lugar a dudas tiene muchas cosas que decirnos. Vivimos en una época donde el que no está en los medios de comunicación no está. No está. No está. No existe. Así es. Liderazgo y medios de comunicación. La evolución de la comunicación humana desde la perspectiva tecnológica ha obligado prácticamente a que la Iglesia utilice los medios de comunicación para interactuar con la sociedad y ser relevante ante la cultura. La Iglesia no solo debe manejar la radio y la televisión, sino también debe hacer uso de la gran invención virtual que no tiene que ver con el hardware, sino con el software llamada el World Wide Web o Internet, como se le podría llamar. La combinación de la tecnología y los medios de comunicación ha hecho posible que las fronteras ministeriales de la Iglesia se extiendan a distancias ilimitadas. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Hola, mi nombre es Francisco Farfán desde Nueva Jersey y tengo una pregunta para Universidad para Líderes. ¿Cuál es el papel actual del liderazgo de la Iglesia en los medios de comunicación? Qué bueno que usted está con nosotros. Este es UPL 360. Gracias, Francisco Farfán, por tu pregunta. ¿Cuál es el papel de liderazgo en los medios de comunicación? Hoy vamos a hablar de este interesante tema, liderazgo y medios de comunicación, Juan Carlos. Sí, no es de extrañar que nosotros estemos haciendo uso de los medios de comunicación y es pertinente que hablemos precisamente cómo hacer uso de estos medios de comunicación. ¿Y quién mejor que una persona que está en medios de comunicación para que nos hable? Y tenemos a nosotros desde Orlando, Florida, la capital de los parques de Estados Unidos y del mundo, Nelson Perdomo, orgullo de Río Tinto, orgullo de Olancho, orgullo de Honduras, jefe de noticias de una radioemisora allá en Orlando. Saludamos, Nelson. Saludos, un placer estar con ustedes. Hay mucha energía aquí, mucho entusiasmo. Juan Carlos y Raúl Saldívar, un placer. Nelson, explícanos, tú has estado en medios de comunicación desde hace muchos años y hoy en día la Iglesia Evangélica está haciendo uso de los medios de comunicación, pero hay muchas personas que tienen interés y están considerando la posibilidad de usar la radio, de usar la televisión. ¿Cuán importante es el uso de los medios de comunicación por parte de la Iglesia? Bueno, definitivamente a través de la historia, la Iglesia cristiana siempre ha hecho buen uso de los medios. Y en nuestra historia latinoamericana, la radio jugó un papel fundamental, la televisión, todo lo que son los medios electrónicos y ahora, por supuesto, la Internet, Twitter, Facebook. Es decir, la misma Iglesia ha evolucionado en su mensaje con los medios de comunicación y definitivamente pienso que, por ejemplo, en el caso de Honduras, que yo conozco personalmente, la radio jugó un papel fundamental para el crecimiento del evangelio. Así que una cosa va con otra, porque un medio de comunicación es aquel que te extiende esa capacidad de comunicarte. En vez de comunicarte con una persona, te comunicas con 1 millón. Así que definitivamente en cuanto a la propagación de la fe, es indudable que vamos ahí de la mano con los medios de comunicación. ¿Qué necesita saber un líder, un pastor que quiere incursionar en medios de comunicación? Porque a veces yo recuerdo en los años 80 cuando yo empezaba en mis
daban dando pininos en la fe. Yo recuerdo escuchar la radio y en aquel entonces lo que escuchaba era un montón de saludos y que fulano de tal, queremos mandar un saludo hasta la montaña de no sé dónde, y el mensaje se concretaba en eso, en saludos. Pero si uno quiere hacer uso efectivo de los medios de comunicación, ¿qué necesito yo aprender? Bueno, número uno, tienes que adaptarte. Las formas de comunicación cambian todos los días. Hoy día hay que aprender lo básico. Si me hablas de lo básico, el aprender el uso de un micrófono, el dominio frente a las cámaras de la televisión, la capacidad de expresarse. Y fíjate que yo hablo de 3 temores. Número uno, hablo del temor al micrófono. 2, hablo del temor a tu propia voz. Y 3, el temor a qué voy a decir. Entonces tienes que superar esos 3 miedos. Y rápido lo tienes que hacer para que puedas provocar una reacción para el que está del otro lado. Así que desde lo más básico hasta aprender a adaptarte, a hacer formatos revolucionarios. Las cosas han cambiado, señores, y ya uno tiene que aprender a moverse cómo va cambiando esta nueva generación, que es una generación con mucha información, saturada de información. Así que ahora mismo capturar la atención de alguien, tú tienes que tener elementos actuales, elementos de comunicación, de formatos actuales, que ahora las cosas son más directas, más informales y por todas las vías posibles, sobre todo con la revolución informativa que vivimos a través de la Internet. Así que hoy básicamente hay un fenómeno que se está dando hoy en día. Con el surgimiento de las redes sociales, se están creando nuevas formas de comunicación, se están vinculando las formas tradicionales como la radio y la televisión con formas novedosas como el Facebook, el Twitter y ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo puedo yo capturar la atención de una persona que está con ese montón de distracciones? ¿Y qué debe hacer una persona de medios? ¿Qué debe de prepararse una persona de medios para poder hacer uso de estos recursos? Como te dije, ser más abierto en la idea de los formatos. Es decir, cuando hablamos de formato, hablamos de cómo voy a hacer un programa de radio, cómo voy a hacer un programa de televisión, agregarle elementos teatrales, agregarle todos los elementos que capturen esa mente de ese público distraído. Para darte un ejemplo, las mismas predicaciones en las iglesias han sufrido una revolución extraordinaria, porque hoy día hay muchos líderes usando elementos teatrales y elementos audiovisuales. Tú entras a una iglesia de este siglo y cuando tú ves adentro, tú lo que ves son pantallas, tú ves luces, tú ves todo un movimiento de equipos tecnológicos. Y yo entiendo que hoy día hay que hacer el esfuerzo para tener esas pantallas, hay que hacer el esfuerzo para tener elementos teatrales y, por supuesto, un buen orador. Pero que estamos peleando con lo que tú dices, gente distraída, saturada de información, que es muy difícil capturarle la atención. Aún a la publicidad tiene problemas para capturar la mente del consumidor. Y ese mismo problema lo tiene el predicador, el maestro de la palabra, el que lleva la fe. Tiene consumidores distraídos y hay que lograrlo. Como te dije, hay que sentarse en una mesa, hacer un brainstorming y ver cómo ahora mismo se está usando mucho la modalidad de usar temas, desarrollar todo un logo, por ejemplo, de un tema y usar ese tema por un mes hasta que finalmente pueda penetrar en la mente. Así que la respuesta es diversa porque las opciones son tan diversas como sea tu público objetivo. Muchísimas gracias, Nelson. Nos encontramos en el próximo segmento. Definitivamente estamos hablando con la persona correcta. Así es. Otra vez, el que sabe, sabe, y el que no, se bruñe. Está bruñido. Muy bien, muchas gracias. No se vaya, permanezca con nosotros y que estaremos con ustedes en unos breves instantes. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo el programa UPL 360. Gracias por estar con nosotros. Raúl, estamos abordando un tema muy interesante. Y tenemos a la persona correcta en el programa correcto. Así es. Nelson Perdomo, que es la voz oficial de Universidad para Líderes, del MERS y de todo el ministerio, porque al oír hablar con el hombre sabemos que Dios le dio una voz
privilegiada. Así es. Y Nelson es un periodista de profesión, es un hombre que ha estado en radio, en televisión, y es un líder cristiano por muchísimos años. Es decir, es toda una autoridad en el tema que estamos abordando. Mi hermano Nelson, hay dos cosas. Hay iglesias que están en el ministerio de los medios de comunicación y están en todo, y otros que no están. Vamos a hablar de los dos. Primero de los que están. Hay algunos que evidentemente lo están haciendo artesanalmente, sin mayor educación, con mucha inspiración, pero poca transpiración, digamos, usemos esa expresión, y poco profesionalismo, así simplemente porque saben ellos que deben tenerlo. ¿Qué le vamos a decir a esas personas para mejorar? ¿Qué necesitan ellos, Nelson? Bueno, mira, los ministerios que están en serio hoy día tienen un departamento de media, o sea, de medios, bien formado, donde te puedo hablar, por ejemplo, de pastores o de ministerios que tienen hasta 300 personas en un departamento de media. Wow. Así que indudablemente estamos hablando de que hay que montarse en ese barco, en el barco de usar la tecnología, de preparar al personal. Hablemos concretamente, ¿cuántas personas mínimo necesita un pastor tener en el departamento de media? Digámosle, lo mínimo, vamos a irnos con lo mínimo. Yo te digo, mínimo una persona full time y por lo menos unos 10 a 15 voluntarios. Y eso implica tener un departamento de televisión, de edición, si vas a hacer un departamento de audio donde tus mensajes se preparan en audio, todos estos elementos. En términos financieros, Nelson, más o menos grosso modo, ¿cuál sería una inversión bien baja, lo mínimo que tendría que invertir un pastor? Porque sabemos que esto es caro. Es que no se puede generalizar, pero ahora mismo, el caso más reciente que tengo, conocí una iglesia que invirtió $200,000, $300,000 en modernizar todo su sistema. Ahora, es una forma de catapultar el mensaje de alguien. Suponte, Juan Carlos o Raúl tiene un mensaje interesante que decir. Tú no lo vas a poder decir ya como antes. Tienes que usar todos los recursos audiovisuales, de televisión para montarte. Ahora, Nelson, bien. pero una iglesia en América Latina no puede invertir $200,000, $300,000. Pensemos en una iglesia allá del barrio de La Peña, del Pedregal, que quiere hacer su departamento de media, o allá en un barrio de Colombia, del Perú. Mínimo porque estamos hablándole a esas personas. ¿Qué sería lo mínimo que necesita? Porque ellos están esperando cosas prácticas de nosotros también. Veamos. Bueno, yo le digo, si usted tiene que preparar, hablar en dólares porque es una moneda internacional, $10,000, $15,000, $20,000, lo que tú puedas reunir para montarte mejor porque los precios de los equipos cambian. Y entonces, si quieres tener lo pro, estamos hablando de $20,000 para arriba. Y por supuesto ahí tienes que ir agregando hasta lograr la calidad que tiene. Porque cuando tú inviertes menos, pues se nota en tus gráficas, se nota en tus efectos que no estás usando la mejor tecnología, pero por algo se comienza. Para empezar, también está el factor humano, entrenar a esos muchachos, llevarlos ¿Cómo al se nivel que entrena? puedan hacer una buena ¿Hay escuelas producción. para entrenar? ¿Hay escuelas para educar a las personas en este tema de media, Nelson? Hay muchas universidades, pero en este tema la práctica es el mejor entrenamiento. Buscarse un buen líder, un líder catalítico que pueda llevar a otros a otro nivel y enseñarles, adiestrarlos, desarrollar esa dinámica. Y no estamos lejos de lograrlo, porque yo he estado corriendo barrios de Centroamérica y he visto producciones fascinantes de gente que se entrenó en una iglesia y de ahí terminó siendo un experto. Hay un elemento muy importante, Nelson, que es el elemento mercadotecnia, ¿verdad? Lo que es desarrollar la imagen corporativa, tener un logo, un nombre, tener un esquema de colores y ese tipo de cosas que hacen que resalte la imagen de la organización. Una pregunta, ¿qué importancia juega esto en los medios de comunicación y quiénes son los especialistas que nos pueden ayudar para que nuestra iglesia tenga una imagen corporativa? Evidentemente, está el artista gráfico, que mucha gente no quiere pagar a un artista gráfico, pero es un primer buen paso que te defina colores. Cuando a veces uno ya entra a organizaciones, iglesias, llámese organizaciones sin fines de lucro, donde tienen un color y eso no es tan caro. Es cuestión de empeñarse en mejorar la calidad de tu logo, que se sienta esa imagen. Hay iglesias que tienen un color determinado, seleccionaron un color y lo vas a ver en todos los diseños, desde el papel hasta el púlpito o hasta el escenario. Así que definitivamente un artista gráfico debe ser contratado como el primer paso para que rediseñe todo, desde tu logo
hasta el papel membretado, etcétera, y ahí tú vas a ir viendo cómo tú mismo te vas redefiniendo al redefinir la imagen de tu corporación o de tu iglesia. Ok, perfecto. Vamos a seguir, Nelson, en el próximo segmento hablando sobre estos interesantes temas. Quizás los pastores se están preguntando ¿y a mí para qué me sirve todo esto? Si Juan Pablo II en su época dijo que si no pasaba por la televisión, no pasaba, ahora la persona que no está en la internet no existe. Así es. El ministerio, la organización que no está en el internet no existe, y para esto se requiere que haya un diseñador gráfico, que haya un webmaster y que haya gente detrás de todo esto para que el asunto funcione. Así es. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. No se vaya, esté con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360, Juan Carlos, estamos aquí hablando de liderazgo y los medios de comunicación. Comenzamos por el final, pero vamos a terminar por el principio, siguiendo la dinámica de Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Muy bien, bueno. Estamos con Nelson Perdomo desde la ciudad de los parques, Orlando, Florida. Desde la ciudad de la diversión. Ya, centro neurálgico de los Estados Unidos, donde llega gente de todo el planeta, ¿no? Así es. Mi hermano Nelson, filosofía. ¿Por qué un líder debe meterse en los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de invertir dinero, de educarse para los medios de comunicación? Bueno, como usted decía, el líder que no está en los medios no puede ser líder. ¿Por qué? Le hablé hace un minuto de lo que el concepto de líder catalítico, a mí me gusta el líder catalítico, aquel que provoca, que seduce, que hace que las masas lo sigan, que agarra un tema, un issue, una temática y hace que seguidores vayan con él hacia la búsqueda de esa temática. Pero si tú no tienes medios que te eleven ese tema, que te lo comuniquen, que te lo lleven a otros niveles, es imposible que un líder pueda llevar su visión a otras personas. Así que indudablemente, paso obligado para un líder, estar en los medios, porque esos medios te dan acceso a las masas y un líder sin masas no es líder. Ahora, un pastor, a veces, detrás de todo esto hay realidades y mitos. La realidad es que los medios de comunicación catapultan el liderazgo de un pastor, de un líder a otra esfera. Pero el mito es que el simple hecho de uso de medios de comunicación va a hacer que mi iglesia crezca. Porque detrás de todo esto hay no solamente la cuestión mercadológica, pero también que el contenido de lo que yo estoy diciendo se diferencie del contenido del vecino que está a la par con el mismo programa y que está, no es cierto. ¿Qué papel juega el hecho de que mi programa de televisión, de radio, que mi página web, que los mensajes que transmito por Facebook o Twitter sean diferentes? ¿Qué papel juega esa diferencia en el éxito del uso de los medios de comunicación? Indudablemente toda la diferencia, porque en mi experiencia dirigiendo emisoras de radio, algunas de ellas cristianas, desde los 22 años, hay gente que ha pagado un programa de radio pensando que ahí las cosas van a ser diferentes, que ahora sí la iglesia se va a llenar, que ahora sí todo va a funcionar, y de pronto se han encontrado con que eso no ha ocurrido. Definitivamente esta es una combinación de factores, Juan Carlos. Tiene que estar definitivamente la capacidad de este líder de seducir, de convencer, tiene que tener un mensaje distinto, algo que lo haga tener admiradores, seguidores. Esto combinado con los medios, o sea, una cosa sin la otra no funciona. Si no tienes un mensaje, puedes tener el mejor medio de comunicación y no va a ocurrir nada. O sea, es una combinación de un líder con mensaje más un medio que lo va a llevar a las masas. Muy bien, interesante. Entonces eso significa que no solamente es el hecho de salir en los medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito más sobre cómo está haciendo hoy la televisión y la radio para hacer uso de la Internet. Digamos, ¿qué papel juega ahora la Internet en todo este rollo del uso de medios de comunicación? Bueno, la Internet ha redefinido todo.
De hecho, casi ha destruido los periódicos en papel. Es cierto. La lectoría joven ya no está ni en la televisión también. Los jóvenes menores de 25, 20 años. On demand. Ya no están en la televisión. Internet on demand. Exacto. On demand. Tanto el on demand puede ser un concepto de YouTube también, que tú ves lo que quieres, no lo que la programación lineal te quiere imponer. Así que estamos en un cambio bien fuerte, que los jóvenes ni están viendo prime time televisión ni están leyendo periódicos. Por ejemplo, pero para seguir el pensamiento de él, por ejemplo, una iglesia, un ministerio, cuando hay mensajes relevantes, tiene ya su sistema donde pone sus sermones. Si yo no escuché el sermón del domingo del pastor, pero ya me dijeron, ¿verdad?, que ese sermón hay que oírlo, pues yo lo pongo on demand en el momento y en el lugar que me sea a mí conveniente. Entonces, claro, un pastor, una iglesia que no tiene esta opción, esta plataforma, entonces se diluye. La gente no puede aprovechar con la esto. propuesta suya, ya se necesitan dos cosas, mi hermano Saldívar, dos cosas. Me está hablando de grabar el programa en video y me está hablando de subirlo en una página de internet. En otras palabras, obligado para lograr eso tiene que tener un equipo de televisión en su iglesia y tiene que tener una página de internet mínimo, con unos links a YouTube para que la gente pueda ver esos mensajes. Una cuestión interesante se está dando hoy en día, es que, por ejemplo, en el tema de los celulares, hoy en día la juventud está más que llamándose por teléfono, está mandándose texting, mensajes por texto, twitters y ese tipo de cosas. En el caso de la televisión y la radio, lo mismo está pasando, que hoy la gente está recurriendo a otras tecnologías que están reemplazando esto. Eso significa que la televisión y la radio se tienen que redefinir, porque de lo contrario no van a poder subsistir, ¿verdad? Va a ser reemplazada por otros medios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en la industria hoy en día que está vinculando este tipo de tecnologías? Mira, por ejemplo, los canales de televisión tienen ya sus series en televisión y están vendiendo publicidad. La prensa ha saltado a tener video. ¿Cómo es que la prensa tiene video? A través de su página de internet. La radio está en los canales de distribución. Así que todo el mundo ve, en este ambiente que yo me muevo, todos ven la radio, la televisión y la prensa escrita enganchados en internet, y buscando la manera de sacarle ganancias a eso, porque la internet le ha hecho un grave daño a la prensa escrita y a la televisión, le ha quitado mucha sintonía. Así que no ha quedado otra más que meterse ahí y quizás compartir con distribuidores como YouTube, compartir la publicidad. Yo te doy mi programación, pero tú me das parte de la publicidad que estás obteniendo. Así que hay que estar ahí, las cosas se van tornando hacia allá y ese es el futuro, definitivamente. Aquí el presente y el futuro. Tenemos algo que lo hemos hablado con Nelson. Universidad para Líderes todavía no tiene un diplomado en comunicaciones, en medios de comunicación, y necesitamos crearlo. Y urge hacer eso, porque tenemos nosotros que educar a la gente en estas cuestiones de páginas web, de producción de televisión, de radio por internet y ese tipo de cosas, Juan Carlos. Vamos a tener que contratar a Nelson para que se venga a trabajar a Universidad para Líderes, a Don Oren. A Don Oren, no, claro que sí, bueno. Claro que sí, será un orgullo. Pero sí, la iglesia necesita invertir en educar a su gente para crear los famosos departamentos de media, ¿no es cierto? Muchas gracias a Nelson por su tiempo, valioso tiempo, sabemos que está muy ocupado, pero gracias por compartir con Iberoamérica sobre estos temas tan importantes. Y esto no se queda aquí, además de que esto lo va a haber enlace, Nelson, esto va a ser colgado en la internet para que la gente lo vea on demand. O sea, el doctor Raúl Saldívar está al día, definitivamente. Muchas gracias, Nelson, un abrazo, un orgullo hondureño. Hasta adelante, adiós. Bueno, extraordinario, otra vez con mi lema, el que sabe, sabe, y el que no, está bruñido. Bueno, muchas gracias y vamos al final de este programa, a la última pausa, y no se vaya.
¿Quieres aprender las técnicas de consejería? ¿Te interesa saber cómo manejar los diferentes problemas que enfrenta la familia? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado de terapia familiar al alcance de un clic. Cada 1 de mes comienza un módulo nuevo. ¡Matricúlate ya! Usted está viendo UPL 360. Hoy hablamos, Juan Carlos, de este interesante tema del líder y los medios de comunicación, y tuvimos a un periodista, a un hombre de radio, de prensa en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos, en Honduras, Nelson Perdomo. Así es, ha sido un programa muy interesante. Hemos hablado de media, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de radio y televisión, cosas que la iglesia está usando hoy en día. Una iglesia que no tiene un departamento de media, que no ha invertido en eso, no ha educado a su gente, entonces no, su mensaje se queda en las cuatro paredes. Claro. La visión del pastor, esas predicaciones se quedaron allí. No pasaron a más. Sin embargo, este programa pues está para invitar a la gente. Qué pena que en la San Miguel en el año 84 no teníamos un departamento de media. Bueno, no, sí había. Ah, ¿de verdad? Sí teníamos producción. Ah, bueno, teníamos el momento de la decisión. Claro, pero esos sí. se quedaron en unos cassettes magnetofónicos, bueno. ¿Verdad? No está en el internet como ahora. Podemos ponerlo ya. Podemos ponerlo, sí, es cierto. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios le bendiga y lo esperamos en la próxima edición de este programa. La Iglesia Apostólica Comunidad Cristiana, que dirige el pastor Mario Carvajal, desarrolla el diplomado en liderazgo avanzado con los líderes principales de la Iglesia. MAC, como es conocida, es una de las iglesias más influyentes del movimiento apostólico en Tegucigalpa y se perfila como una de las que marcará la pauta en el futuro cercano. Mario Carvajal es un hombre visionario a quien Dios ha dado una visión de iglesia y cree en la educación de sus líderes.